Vamos a hablar acerca del sistema de coordenadas esféricas. Este es un sistema de coordenadas que resulta ser muy útil en problemas que involucran geometrías, como por ejemplo esferas, ya sea como en este caso una esfera centrada en el origen, o una esfera por ejemplo que encuentra su centro sobre el eje Z, o por ejemplo figuras que resultan ser la intersección de esferas con conos y planos o semiplanos que pasan en este caso atrás del eje Z. Aquí tenemos por ejemplo un cono de lado que podríamos pensar lo que es el resultado de la intersección de un cono con una porción de una esfera. De igual manera, aquí tenemos otro caso en el cual también tenemos una figura que resulta ser la intersección de un cono con una esfera, o podríamos también por ejemplo tener problemas que involucren esferas dentro de esferas o figuras que se pueden obtener a partir de este tipo de superficies. En estos casos resulta entonces muy útil definir este sistema de coordenadas esféricas. En este sistema de coordenadas nosotros vamos a localizar un punto de la siguiente manera. Vamos a colocar el punto en un sistema de coordenadas x, y, z y vamos a dar la distancia que hay medida desde el origen hasta donde está el punto P. A eso le vamos a llamar ρ. Luego vamos a tirar una línea directamente hacia abajo en el plano XY y esta línea aquí en este punto la vamos a unir hacia el origen y le vamos a llamar a este el ángulo θ, exactamente el mismo ángulo que se trabaja en coordenadas polares. Y por último vamos a tener un eje que es un ángulo que es el que se va a estar dando con respecto al eje Z y es al que le vamos a estar llamando φ. En este caso vamos a suponer entonces que ρ, que como dijimos es la distancia que hay desde el origen hacia el punto P, va a ser una cantidad mayor o igual que cero. El ángulo θ, que también se le llama el ángulo polar, pues va a ser un ángulo que puede variar desde 0 hasta 2π, es decir, para dar la vuelta completa. Y el ángulo φ, que se le acostumbra llamar el ángulo azimutal, pues va a ser un ángulo que va a variar desde 0, que sería en el caso cuando el punto P se encuentre acá sobre el eje Z, hasta π, que sería el caso cuando el punto se encontrara sobre el eje menos Z. En este sistema de coordenadas, el orden en el cual se presentan las coordenadas van a ser: primero se da el valor de ρ, luego se da el valor de θ y por último se da el valor de φ. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Acá por ejemplo tenemos este sistema de coordenadas donde nosotros acá tenemos tres botones. Con esta barra podemos en este caso variar el valor de ρ, la distancia que es desde el origen hasta el punto. Con este botoncito podemos variar el ángulo θ, o sea el ángulo que va a estar formando con respecto al eje X, la proyección, la que se muestra acá, de este punto sobre el plano XY. Y con este botón vamos a poder variar φ, o sea el ángulo que va a estar formando con respecto al eje Z. Entonces por ejemplo acá, nosotros podemos ver acá cómo si mantenemos el ángulo θ y el ángulo φ constantes, en este caso, pues al variar ρ, pues lo único que estamos haciendo es aumentar la distancia, por supuesto, que hay desde el origen hacia el punto. Si variamos θ, dejando ρ y φ, pues lo que estamos haciendo es que el punto está, en este caso, moviéndose acá, y podemos ver que da la impresión como que se está moviendo alrededor de un cono. De hecho, así va a ser como lo vamos a entrar un momentito. Y el ángulo φ, pues como dijimos, que está variando entre 0 y π, en el caso cuando φ valga 0, estamos en este caso, y conforme vamos aumentando el valor de φ, vamos viendo cuál es el efecto. En el caso, por ejemplo, cuando el punto está justamente sobre el plano XY, pues estamos hablando de que phi vale pi medios, y luego, conforme vamos avanzando hacia acá, el ángulo phi va aumentando hasta llegar al valor, en este caso, de pi. Ahora, veamos algunas cosas acá interesantes. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a dejar constantes en este caso el valor de ρ, y solamente vamos a variar los valores de θ y de φ. Entonces vamos a dejar el valor fijo aquí, en este caso ρ, y vamos a empezar a ver qué pasa cuando variamos θ y cuando variamos φ. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver que al ir variando por ejemplo θ, lo que va a pasar es que ese punto se va a estar siempre moviendo a lo largo de una o sobre la superficie de una esfera. Igual si variamos el ángulo φ, por ejemplo, podemos ver nosotros que siempre este punto acá siempre se encuentra localizado sobre una misma esfera. Acá podemos ver entonces el efecto de ir dejando solamente el valor de constante de ρ y variar pues θ y φ. Por supuesto también podríamos variar en este caso el valor del ángulo, variar ρ y variar φ, dejar θ constante. Entonces veamos cuál es el efecto de esto. Ahora vamos a dejar aquí el valor de θ en un valor constante, y entonces observemos que en ese caso lo que va a suceder es que al ir variando ρ o al ir variando φ, como se muestra acá, lo que va a suceder es de que como θ es constante, el punto P se va a encontrar localizado justamente sobre un semiplano. En este caso el semiplano que está formando un cierto ángulo θ con respecto al eje X. Por último,
Veamos qué pasa si por ejemplo nosotros dejamos constante el valor de phi y variamos únicamente rho y teta. Entonces en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Acá por ejemplo, como estamos dejando valor de phi constante, al ir variando teta, lo que vemos es de que el punto se está moviendo a lo largo de una trayectoria. En este caso, como podemos ver si giramos de acá, es una trayectoria circular. Si nosotros cambiamos por ejemplo ahora el valor de rho, acá por ejemplo, al ir moviendo esto, pues vemos entonces que de todas formas siempre el punto se va a mover sobre un cono. Veamos que acá, en este caso como phi es constante, aquí este puntito pues siempre va a estar formando un mismo ángulo sin importar cuánto valga el valor de teta o cuánto valga el valor de rho. Entonces en este caso, son los tres tipos de superficies que podríamos formar. Si nosotros dejamos que rho sea una constante, lo que vamos a formar va a ser una esfera. Si dejamos que teta sea igual a c, lo que vamos a formar va a ser un semiplano. Mientras que si dejamos que phi sea un constante, pues dependiendo, si phi está entre 0 y pi medios, lo que vamos a obtener va a ser un cono que va a estar localizado aquí, sobre el plano XY. Y si phi está entre pi medios y pi, entonces lo que vamos a obtener va a ser un cono que está en la parte inferior. Y como dijimos, el plano XY lo vamos a formar en este caso cuando phi sea igual a pi medios. Acá, entonces nosotros podemos ver que cuando nos queremos dar las coordenadas de un punto, dando como dijimos rho, teta y phi, lo que estamos haciendo en realidad es encontrar las coordenadas de un punto que pertenece a una esfera dada, una esfera de radio rho, a un cono de valor phi y a un semiplano con el valor de teta. Esto sería la forma entonces como nosotros vamos a localizar un punto en coordenadas esféricas. Ahora, para realizar las transformaciones de las ecuaciones de las coordenadas esféricas a cartesianas es bastante sencillo. Aquí podemos ver un dibujito donde están superpuestas las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas. Por ejemplo, este punto en coordenadas esféricas, sus coordenadas son rho, teta, phi, mientras que en coordenadas cartesianas pues van a ser x, y, z. Aquí de la figurita podemos ver nosotros entonces que si nosotros queremos, por ejemplo, la coordenada x, si nosotros hacemos acá, trazamos una línea que vaya de aquí para acá, hasta este punto, que corte perpendicularmente al eje z, pues esta línea va a medir exactamente lo mismo que esta línea que está acá. Esta línea que está acá, como aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo y esto vale rho y esto vale phi, esto sería entonces igual a rho seno de phi. Como esto es rho seno de phi, pues esto también va a ser rho seno de phi. Y si esta rho seno de phi lo multiplicamos por el coseno de teta, nos da x. Eso nos da esta ecuación de transformación que vemos acá. De la misma manera, si rho seno de phi la multiplicamos por el seno de teta, lo que nos va a dar va a ser la coordenada y, que es lo que está acá. Y por último, si rho lo multiplicamos por el coseno de phi, pues nos da la coordenada z. Finalmente, pues aquí podemos ver que rho, como es la distancia que hay desde el origen hasta el punto con coordenadas x, y, z, rho va a estar dado como rho cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces estas van a ser las ecuaciones de transformación que nos permiten pasar de coordenadas esféricas a cartesianas y viceversa. Veamos algunos ejemplos de conversiones de coordenadas esféricas a cartesianas. Son bastante sencillas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos el punto 2 pi cuartos pi tercios que está dado en coordenadas esféricas y nos piden que localicemos el punto y encontremos las coordenadas rectangulares. En este caso, pues veríamos que x, que es igual a rho seno de phi coseno de teta, de acuerdo a lo que acabamos de ver hace un rato, va a estar dado entonces como 2 seno de pi tercios por el coseno de pi cuartos, porque pues en este caso phi vale pi tercios y teta pues vale pi cuartos. Hacemos aquí las operaciones, esto es bastante sencillo, y esto da como resultado que x vale raíz de 3 sobre 2. De la misma manera, pues utilizando las ecuaciones de transformación para y, rho seno de phi, seno de teta, y sustituyendo los valores, obtenemos que en este caso y es raíz de 3 sobre 2. Y finalmente z, que es igual a rho coseno de phi, pues en este caso sería 2 por coseno de pi tercios, y eso nos va a dar al final de cuentas 1. Por lo tanto, este punto 2 pi cuartos pi tercios en coordenadas esféricas tiene la representación raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1 en coordenadas rectangulares. Veamos otro ejemplo, en este caso un ejemplo de conversión de coordenadas cartesianas a esféricas. Vamos a tener el punto 0,2 raíz de 3, menos 2, el cual está dado en coordenadas rectangulares y queremos encontrar el punto en coordenadas esféricas. Acá podemos ver el punto, este punto como ven acá,
Como tiene una coordenada x, está completamente sobre el plano yz. En este caso la y es positiva, es 2 raíz de 3, y la coordenada en z es menos 2. Por lo tanto el punto va a estar localizado, pues como se indica acá, en este cuadrante. Bueno, en este octante, mejor dicho. En este caso podemos calcular ρ fácilmente simplemente utilizando la ecuación x cuadrado más y cuadrado z cuadrado raíz cuadrada, de donde obtenemos que ρ en este caso es igual a 4. Para obtener el valor de coseno de phi, recordemos que el coseno de phi, a partir de esta ecuación z igual ρ coseno de phi, está dado entonces como coseno de phi igual z sobre ρ. Tenemos el valor de z, tenemos el valor de ρ, podemos entonces acá calcular el coseno y despejar para obtener que el valor de phi es 2 pi tercios, o sea, el ángulo que estaría formando de aquí hasta aquí abajo es de 2 pi tercios. Por último, para encontrar el valor de coseno de teta, pues podríamos utilizar, por ejemplo, la ecuación de transformación para x. Si hacemos esto, coseno de teta va a ser x sobre ρ seno de phi. Pero como x vale 0, nos queda que el coseno de teta es igual a 0. Ahora, para que teta, pues el coseno de teta sea igual a 0, pues hay dos posibilidades. Que teta sea igual a pi medios, porque el coseno de pi medios es 0, o que teta sea igual a 3 pi medios, porque el coseno de 3 pi medios vale 0. Recordemos que el ángulo teta, en este caso dijimos que va a ser un ángulo que va a estar variando entre 0 y 2pi. Entonces tenemos que buscar las soluciones dentro de ese intervalo. Ahora bien, de acuerdo al problema, pues vemos nosotros que en este caso el punto está acá sobre el plano YZ. Es decir, que si nosotros vemos desde arriba, acá, el ángulo θ que está formando la proyección de este punto sobre el plano XY con respecto al eje X debe ser entonces en este caso igual a pi medios. Por eso entonces descartamos la solución 3 pi medios y nos quedamos únicamente con pi medios. Por lo tanto, entonces en coordenadas esféricas las coordenadas del punto van a ser 4, pi medios, 2 pi tercios. Por último, veamos cómo, por ejemplo, podemos utilizar las ecuaciones de transformación que están acá para encontrar la ecuación de una esfera. En este caso, una ecuación de una esfera que tiene su centro sobre el eje Z. Entonces vamos a encontrar acá la ecuación en coordenadas esféricas de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 cuadrado igual 1. Esto sabemos que es una esfera con un centro en 0,0,1. Por lo tanto, la esfera va a tener esta forma que se muestra acá. Su centro está sobre el eje Z en 0,0,1. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Comenzamos con la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual 1. Vamos a utilizar las ecuaciones de transformación. Sabemos que x es ρ seno de phi coseno de teta. Lo sustituimos acá y elevamos al cuadrado. Nos da esta parte. Y como es ρ seno de phi seno de teta, lo elevamos al cuadrado, tal como se pide acá. Eso da este término que está acá. Luego z es ρ coseno de phi. Colocamos ρ coseno de phi menos 1 acá, elevado al cuadrado. Efectuamos este cuadrado que sería ρ cuadrado coseno cuadrado de phi menos 2ρ coseno de phi más 1. Copiamos los términos de arriba y ahora acá podemos ver nosotros que tenemos un factor común entre estos dos, que sería ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Lo colocamos acá, ese es factor común de coseno cuadrado y aquí de seno cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado de teta en este caso ya sabemos que es igual a 1 y por lo tanto nos queda ρ cuadrado seno cuadrado de phi más ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Entre estos dos, este término de acá y este término de acá, hay un factor común que va a ser ρ cuadrado y por lo tanto nos queda que es factor común de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Este 1 y este 1 se cancelan, este menos 2ρ phi coseno puede pasar al otro lado como 2ρ coseno. El seno cuadrado más el coseno cuadrado de phi ya sabemos que es igual a 1, nos queda que ρ cuadrado es igual a 2ρ coseno de phi, o finalmente que ρ es igual a 2 coseno de phi. Esta sería la ecuación entonces para esta esfera. Veamos acá que, por ejemplo, como recordamos, phi es el ángulo que se forma con respecto al eje z de la recta que une el origen con el punto P. Entonces, por ejemplo, cuando phi vale 0, ρ vale 2. Eso nos da entonces el punto que está acá, o sea, esta flechita roja acá, podríamos imaginarnos entonces que está directamente sobre el eje Z. En ese caso, phi valdría 0. Conforme phi va aumentando, como en este caso se muestra acá, lo que va sucediendo es que nos va dibujando la parte de la esfera que está acá. Ahora, cuando phi vale pi medios, es decir, cuando todo este ángulo es igual a pi medios, pues vemos acá que ρ es igual a 2 coseno de pi medios, o sea, ρ es igual a 0. Cuando phi vale pi medios, justamente nos da el punto que está en la parte más baja de la esfera, es decir, esto que está acá. Entonces, haciendo que phi en este caso varíe de 0 a pi medios, nosotros podemos generar en este caso la esfera que mostramos acá. Ahora, lo que nos interesa también es saber cómo utilizar
las ecuaciones o las coordenadas esféricas para evaluar integrales triples. Entonces para esto necesitamos definir cuál va a ser la forma que va a tener nuestro elemento de volumen en coordenadas esféricas. En coordenadas cartesianas sabemos que es una cajita que tiene aristas de x, de y y de z, y las aristas son paralelas en todo momento, en cualquier punto, a los ejes coordinados. En coordenadas esféricas es diferente la situación. Vamos a suponer, para comenzar, que tenemos nosotros acá dos esferas, una que es la que se muestra aquí en verde y otra la que está aquí en color celeste, y vamos a suponer que a partir del origen nosotros marcamos sobre la esfera celeste 4 puntos y luego esos 4 puntos los unimos hacia el origen. Al hacer eso, lo que nosotros vamos a obtener va a ser un elemento que tiene esta forma. En la parte delantera es este cuadrito, esta región azulita que vemos acá, que sería la intersección de estas 4 líneas que vemos acá, de esas líneas rojas, con la esfera celeste, mientras que en la parte de acá, en la parte de atrás, lo que tenemos es esta superficie verde que se muestra acá, que es la intersección de la esfera verde con estas 4 líneas que tenemos acá. Si vemos acá un acercamiento de este elemento, acá, pues podemos ver acá que está la parte azul, que como dijimos pertenece a esta esfera celeste. Aquí está la parte verde, ¿okay? Que como dijimos pertenece a esta esferita verde. También podemos ver acá que esta parte, digamos la parte de aquí arriba y la parte de aquí abajo, pertenecen en este caso a dos conos, uno que está acá, el que se muestra aquí arriba, y el otro que está aquí abajo, esta parte de acá. Mientras que las paredes laterales, la que está aquí y la que está acá, si nosotros lo vemos desde arriba, pertenecen a dos semiplanos, como los que se muestran acá, que pasan justamente a través del eje Z. Es decir, estamos justamente obteniendo la intersección, en este caso, de conos con esferas y semiplanos. Si nosotros vemos eso, si quitamos ahorita todos estos elementos, las esferas, los conos, los planitos, lo que nos va a quedar va a ser un elemento como el que se muestra acá. Esta es la forma que tiene un elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Como vemos acá, ya no tiene la forma de una cajita, y pues como podemos imaginar fácilmente, si vamos moviéndonos nosotros acá a lo largo de todo el plano X, de todo el espacio X y Z, pues este elemento, pues sus aristas, bueno, que en este caso pues no es un cubito, pero digamos la orientación que va a tener en el espacio, pues va a ir cambiando conforme nosotros variamos moviéndonos a lo largo de todo el espacio, mientras que en coordenadas cartesianas X y Z pues siempre nos iba a quedar una cajita que, como decíamos, las aristas siempre iban a ser paralelas a los ejes X y Z. Acá podemos entonces, utilizando esta figurita, tratar de deducir cuál va a ser la fórmula del elemento diferencial de volumen. En este caso, supongamos que la esferita verde es una esferita de radio ρ, que es lo que se muestra acá, digamos de aquí para acá, va a ser ρ. Supongamos que la esfera azul es una esfera que es un poco más grande que la esfera verde en una cantidad de ρ. Es decir, esta esfera es una esfera de tamaño ρ más d ρ, por lo tanto esta distancia de aquí para acá debe ser igual a d ρ, que es lo que se muestra acá. Además, como dijimos acá arriba, como mostramos aquí arriba, las partes laterales que están acá sobre los planos que se ve acá, este como plano moradito y este plano amarillo, corresponden entonces a dos ángulos. Este plano, podríamos pensar que el rosado moradito corresponde a un ángulo teta, y el plano amarillo está a un ángulo teta más de teta. Por lo tanto, la separación angular entre estos dos planitos va a ser de teta, que es justamente lo que se muestra acá. De la misma manera, pues como dijimos acá, esta parte de acá y esta parte de acá pertenecen a dos conos. Podemos pensar que este cono está a un ángulo phi y este cono está a un ángulo phi más de phi. Por lo tanto, entonces el espaciamiento angular que hay de aquí para acá, en este caso, va a ser de phi.
Con estos elementos pues ya podemos obtener ahorita cuál va a ser el volumen de este elemento, de esta cuñita. Sabemos que conforme estas dimensiones se van haciendo cada vez más pequeñas, podríamos imaginarnos que esto tiene cada vez más, casi como que fuera la forma de una pequeña cajita. Por lo tanto, su volumen sería simplemente el producto de sus aristas. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta arista que está acá, que sería en este caso lo que está acá sobre la superficie verde, digamos esta parte de acá, nosotros lo podemos obtener fácilmente porque esto que está acá, esta parte de acá, pues podemos pensarlo que como pertenece a una esfera, como la que se muestra acá, vista desde otro punto, desde otro ángulo, pues podemos pensar que se trata de un pedazo de longitud de arco, que sería en este caso igual a radio, que en este caso es igual a rho, multiplicado por el ángulo que se obtiene, que en este caso es de phi. Entonces esta parte vale rho de phi. Este otro lado sería de rho, como habíamos platicado. Y en el caso, por ejemplo, de esta parte, la parte que está acá, esta de acá, que podemos ver acá, pues sabemos que eso pertenece a un cono. A este cono, por ejemplo, como el que se muestra acá. Este cono, si nosotros vemos acá las figuras, si lo rotamos desde arriba, podemos ver que se trata de un cono circular, es decir, todas las secciones estas que están aquí tienen forma de circunferencia. Y entonces nosotros podemos pensar aquí, acá, este punto que está de aquí para acá, o sea, esto que está para acá, pertenece a una circunferencia. Esta circunferencia que estaría aquí rodeando esta parte sería una circunferencia que, con respecto al eje Z, tiene este radio que va de aquí para acá. Este radio de aquí para acá, si nosotros tenemos aquí rho y esto vale phi, este radio que sería tirando una línea perpendicular acá, sería el valor de este cateto, sería rho seno de phi. Y por lo tanto, esta longitud de arco acá sería rho seno de phi por el ángulo que está formando acá esta longitud de arco, que en este caso sería de teta. Por lo tanto, entonces ya tenemos que este pedazo vale rho seno de phi de teta, este pedazo de aquí vale de rho y este pedazo de aquí vale rho de phi. Como decíamos, si hacemos nosotros cada vez este elemento más pequeño, podríamos imaginarnos que conforme lo vamos haciendo más pequeñito, pues casi que lo que tenemos es como una pequeña cajita y por lo tanto su volumen va a ser simplemente el producto de todas las aristas. En este caso el elemento diferencial de volumen va a ser entonces esto por esto por esto, pero este por esto nos da un rho cuadrado. Aquí tendríamos el seno phi y aquí estarían de rho, de teta y de phi colocados acá. Por supuesto aquí el orden en el cual estén colocados estos elementos pues se va a depender de la forma que tenga el elemento de volumen que nosotros vamos a tener, la forma que tenga esa región. Pero aquí nosotros vamos a considerar una región muy particular que va a ser muy útil para la mayoría de problemas que nos interesan. Vamos a utilizar nuevamente esta figurita que va a ser lo que nos va a servir aquí para tener una idea. Y vamos a suponer entonces acá que tenemos una región como la que se indica acá. Va a ser una región D, acá. Por ejemplo, en este caso acá, nuestra región D sería la cuñita que nos está sirviendo ahorita aquí a manera de ejemplo. Esta región D vamos a suponer que está limitada entre dos ángulos azimutales Φ1 y Φ2 o Φmin y Φmax. En este caso significaría entonces que estaría entre este cono de acá, que corresponde a un ángulo Φ, y este otro cono de aquí, está de aquí abajo, que corresponde a otro ángulo Φ. Vamos a suponer también que teta está comprendido entre alfa y beta. En este caso, pues como tenemos acá, estaríamos hablando que este elemento está comprendido entre este plano que forma un cierto ángulo acá y este otro plano que forma un cierto ángulo que está acá. Ahora, en el caso de rho, pues acá nosotros utilizamos superficies en forma de esferas, como lo que se muestra acá, la celeste y la verde. Pero podríamos pensar en general que en lugar de tener estas partes, estas esferas, podríamos tener alguna función ρ que dependa de phi y de teta. Aquí tanto en la parte de arriba, esto sería la parte azul, como en la parte de abajo, que sería esta parte, la parte verde. Si nosotros tiráramos entonces una línea que vaya desde el origen y atraviese el elemento, entonces veríamos que esta línea tiene un valor de ángulo phi más pequeño, que sería Φmin, y el valor más grande, el moverlo hasta acá, sería Φmax. Mientras que, como dijimos acá, el ángulo teta va a estar comprendido entre alfa y beta, y al tirar esta línea pues veríamos que en la parte inferior toca a esta superficie, la que tiene como ecuación ρ igual Φ1 Phi de teta, o teta de Phi. Aquí algo importante es indicar que en coordenadas polares, en coordenadas esféricas,
hay un poquito de desacuerdo a veces entre los libros. En los libros por ejemplo, de matemática, aquí es costumbre llamarle a este el ángulo phi y a este el ángulo teta, mientras que en los libros de física a veces es al revés. A este le llaman el ángulo teta y a este el ángulo phi. En nuestro caso vamos a continuar con la convención del libro de matemática, llamándolo este phi y a este ángulo teta. Entonces vamos a suponer, como decíamos, que acá teníamos una superficie G de 1 y una superficie G de 2. En este caso sería, por ejemplo, la superficie verde y la superficie azul. Si nosotros tenemos un sólido que se puede representar de esa manera, entonces al calcular la integral triple de una cierta función f que depende de rho, phi y teta de b, pues la forma como se va a calcular esa integral es la siguiente. Vamos a colocar los diferenciales en este orden. Habíamos dicho que el diferencial era rho cuadrado seno de phi de rho de teta de phi. Los vamos a colocar en ese mismo orden de rho de phi de teta. Rho variaría entonces desde la función g1 hasta la función g2, mientras que phi estaría variando desde phi min hasta phi max y teta desde alfa hasta beta. Entonces esta es la forma como vamos a trabajar nosotros aquí los diferenciales. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de aplicación de esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos utilizar una integral triple en coordenadas esféricas para calcular el volumen de un sólido que está delimitado en la parte inferior por el cono z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y en la parte superior por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos z igual 0. Entonces veamos cómo vamos a resolver. Podemos darnos cuenta que esto representa una esfera que tiene su centro sobre el eje Z. Eso es muy fácil. Si nosotros tomamos acá, hacemos la completación de cuadrados aquí, de Z cuadrado menos Z, al hacer la completación de cuadrados, pues podemos ver acá nosotros que lo que tendríamos que agregar en ambos lados de la ecuación sería un término 1/4, que es como lo que hicimos acá, y al tomar Z cuadrado menos Z más 1/4 y factorizarlo, nos queda Z menos 1/2 al cuadrado, el 1/4 que hemos agregado acá, y por lo tanto vemos que se trata de una esfera de radio 1/2 con centro en 0,0, 1/2. Vamos a correr esto acá. Es la esferita que se muestra acá, toda esta esfera. Luego, nosotros podemos hacer algo similar a lo que habíamos hecho en el ejercicio de acá arriba, cuando habíamos encontrado la ecuación de esta esfera con centro en este caso en 0,01. Hicimos toda esta parte de acá. Podemos hacer algo similar en el caso de esta nueva esfera que tenemos acá, y al hacer eso pues nosotros vamos a llegar a la ecuación de esta esfera va a ser rho coseno de phi. En el caso de la ecuación del cono, que es lo que se muestra aquí en color amarillo, pues también haciendo la sustitución de las ecuaciones de transformación obtendríamos que como z es igual a rho coseno de phi, x y y al cuadrado dan esta parte acá, y realizando esta operación acá, podemos ver acá que tenemos un factor común que va a ser rho cuadrado seno cuadrado, que sería factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y eso es 1, lo que nos deja nada más con rho cuadrado seno cuadrado, raíz cuadrada, que al final se reduce a rho seno de phi. Entonces nosotros obtendríamos que rho coseno de phi es igual a rho seno de phi. Cancelando los factores rho, tendríamos coseno de phi es igual a seno de phi, o pasando de ir coseno de phi, nos quedaría que coseno de phi sobre coseno de phi es igual a 1, o que tangente de phi es igual a 1. Por lo tanto, en este caso phi vale pi cuartos. Por lo tanto, la ecuación del cono, que en coordenadas cartesianas tiene esta forma, en coordenadas esféricas pues simplemente es phi igual pi cuartos. Entonces ya tenemos la ecuación de la esfera, en este caso toda la esfera completa va a ser rho coseno de phi. La ecuación del cono va a ser phi igual a pi cuartos. Si vemos acá nosotros, este sólido que está acá, pues justamente es de la forma de lo que hemos descrito acá nosotros en esta parte. Nosotros podemos ver acá que si tiramos una línea que vaya desde el origen hacia afuera, que pase a través del cono, y nosotros lo vamos moviendo, vemos que en este caso esta línea corta en primer lugar acá en rho igual 0, que esa sería en este caso nuestra función g de 1 que tenemos acá. Rho sería igual a 0 acá. Luego la siguiente función, la que aparece aquí como
como G2, sería en este caso la ecuación de la superficie de la esfera, que en este caso va a ser ρ coseno de phi. Y en este caso el ángulo θ, pues como es todo el sólido completo, el ángulo θ varía desde 0 hasta 2pi, mientras que el ángulo phi variaría desde 0 hasta pi cuartos, porque si tiramos esta línea y la movemos, pues el valor más grande que va a tener va a ser en este caso cuando se encuentre justamente sobre la superficie del cono, y el cono ya dijimos que vale, o que su ecuación es igual a phi igual pi cuartos. Por lo tanto, para calcular el volumen, simplemente nosotros acá vamos a colocar el elemento diferencial de volumen. Como lo que queremos es calcular el volumen, pues el integrando aquí debe ser igual a 1. Colocamos los límites de integración, como habíamos dicho, en la forma tal que primero va el diferencial de ρ, luego phi y luego θ. ρ variaría desde 0 hasta coseno de phi, phi desde 0 hasta pi cuartos, mientras que θ de 0 a 2pi. Esta es una integral bastante sencilla de hacer. Se puede ver aquí el desarrollo, aquí lo dejo para que se pueda observar de forma completa, y al final de cuentas eso da como resultado que el volumen de ese cono de lado va a ser en este caso igual a pi octavos. Ahora veamos otro ejemplo más. En este caso vamos a calcular el volumen de una esfera utilizando una integral triple. Entonces en el caso de una esfera, pues como podemos ver acá, la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas pues es muy sencilla. Como en este caso se trata de una esfera de radio r, digamos de radio r cuadrado, entonces la ecuación de la esfera en este caso sería ρ cuadrado igual r cuadrado, o simplemente ρ igual a r. En este caso la ecuación de la esfera es muy sencilla. Entonces nos quedaría lo siguiente: el elemento diferencial de volumen, en este caso el ρ cuadrado seno de phi de ρ de phi de θ. Entonces ρ, el valor más pequeño que tendría ρ sería 0 cuando estuviéramos en el origen, y en este caso la ecuación de la esfera sería simplemente en coordenadas esféricas r, ρ igual a r. El ángulo phi va a variar de 0 hasta pi, y el ángulo θ de 0 a 2pi. Igual esta es una integral muy sencilla. Aquí podemos ver la forma en cómo se va desarrollando. Esto lo dejamos para que usted lo haga, y al final de cuentas llegamos pues a la fórmula conocida 4 tercios de pi r cubo. Entonces esta sería la forma como podríamos obtener el valor del volumen de esta esfera utilizando una integral triple. Veamos un par de ejemplos más. En este caso queremos calcular la masa de un objeto de densidad variable. Nos dicen que la pieza que se muestra en la figura está hecha de un material cuya densidad va a ser proporcional a la distancia que hay desde un punto de la misma hasta el origen. Y se sabe que sobre la superficie externa de la pieza la densidad tiene un valor de 200 gramos por centímetro cúbico. Nos piden que calculemos la masa de la pieza y que asumamos pues unidades de longitud en centímetros. Aquí tenemos la pieza que, como podemos ver, podemos imaginarnos que se trata de una pieza, aquí la podemos ver, que es el resultado de intersectar dos esferas acotando los valores, en este caso del ángulo θ y del ángulo phi. Si nosotros proyectamos esto, si giramos esto desde acá arriba, si vemos desde arriba, esta es la forma que va a tener la pieza, que es la que se muestra acá. Y en este caso pues podemos ver que el ángulo θ variaría desde pi medios hasta 3 pi medios, mientras que si hacemos acá, nosotros utilizamos esto para encontrar los límites de integración. Si nosotros tiramos una línea que vaya desde el origen hacia cualquier punto sobre la superficie, pues vemos que el valor más pequeño que va a tomar ρ va a corresponder en este caso al radio de esta esfera, la pequeña, y el valor más grande que va a tomar ρ va a corresponder al radio de esta esfera, la grandota. Acá de la figura vemos que la esfera grandota tiene un radio igual a 4, mientras que la esfera pequeña tiene un radio igual a 2. Entonces acá tenemos los límites de integración. Ρ va variando desde 2 hasta 4. Phi, en este caso, sería como estamos formando este elemento, moviéndonos desde acá, hasta esta parte. Phi va a estar variando entonces desde 0 hasta pi medios. Y como mostramos acá, en este caso el ángulo θ, pues iría desde θ igual 0 hasta θ igual pi medios. Acá, como se muestra acá. Dice que la densidad del material es proporcional a la distancia que hay de un punto hacia el origen. En este caso quiere decir que la densidad es de la forma K por ρ. Como sabemos que la densidad en la superficie vale 200 gramos sobre centímetro cúbico, eso significa entonces que como la densidad es K por ρ, entonces
200 va a ser igual a K por ρ, pero en este caso ρ, como dice que es la densidad sobre la superficie externa donde ρ vale 4, tenemos que 200 es igual a 4 por K, o que K vale 50, ya tenemos la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, para calcular la masa de esta pieza, pues simplemente lo que tenemos que hacer es integrar la densidad con respecto al volumen. Entonces, en este caso la densidad pues va a ser en este caso igual a 50 por ρ, esto es lo que está acá. Este es el elemento de volumen, ρ cuadrado, seno de phi de ρ de phi de teta. En este caso los valores de ρ varían desde 2 hasta 4, phi, como dijimos, varía de 0 a pi medios y teta varía de pi medios a 2 pi. Esta integral igual se puede hacer bastante fácilmente, y aquí vamos dejando indicados los pasos para que usted pueda verificar, y al final obtenemos entonces que la masa de la pieza va a ser 4500 pi gramos. Entonces, con una integral triple hemos podido calcular entonces el volumen, perdón, la masa de esta pieza. Como un último ejemplo, vamos a calcular el volumen de un sólido que en este caso dice que está delimitado en su base por el plano XY, a los lados por una esfera de radio 2 centrada en el origen y arriba por el cono phi igual pi tercios. Esta es la forma que tiene el sólido. Dice que el sólido está delimitado, como dijimos acá, por el plano XY, que sería lo que se muestra aquí en color celeste. A los lados por una esfera de radio 2. Aquí tenemos en poco transparente una esfera de radio 2 y que está centrada en el origen, y dice que arriba está delimitada por el cono phi igual pi tercios, o sea, por este cono de acá. Si nosotros quitamos entonces la parte superior de la esfera, que no nos interesa, porque la esfera solamente nos interesa para la parte de los lados. Entonces quitamos esa parte de acá, quitamos la parte de la esfera de aquí abajo y quitamos todo lo que sobra acá arriba de esta parte, nos queda esta pieza que está acá. Esta es la pieza que está descrita acá. Ese es un sólido que está delimitado, como dice acá, en su base por el plano XY. A los lados, o sea, esta parte de acá, está delimitada por una esfera de radio 2 y que está centrada en el origen. Y arriba, o sea, aquí, en esta parte de acá, dice que está delimitada por el cono phi igual pi tercios. Entonces ya con eso nosotros vamos a calcular entonces cuánto vale el volumen. Entonces acá si nosotros tiráramos una línea como esta, o sea, tiramos una línea que va desde el origen hasta acá, pues vemos que en este caso nuestros límites de integración quedarían de la siguiente manera. El valor más pequeño que tomaría en este caso ρ sería cuando estuviéramos aquí justamente en el origen. El valor más grande, como la línea tendría que pasar a través de toda esta parte de acá, correspondería a ρ igual 2. En este caso el ángulo phi pues debería ser desde la ecuación del cono, que en este caso es phi igual pi tercios, hasta llegar acá al plano XY, que ya dijimos que corresponde en este caso phi igual pi medios, mientras que el ángulo teta pues en este caso sería de 0 a 2 pi. Si hacemos eso, hacemos esta integral que es bastante sencilla de hacer, y el resultado que obtendremos finalmente es 8 pi tercios unidades cúbicas. Y pues con esto pues concluimos el tema de coordenadas esféricas en este video. Si te interesa aprender más acerca del tema de cálculo vectorial y de varias variables, puedes hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y en el cual te dirigirás a un curso que he creado en la plataforma de Udemy.